Continuamos con las complicaciones de la cirrosis hepática. En esta tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección de líquido ascítico en ausencia de focos infecciosos intraabdominales. Los gérmenes van a colonizar la citis, esto a través de una migración transmural de vía hematógena o linfática o gérmenes provenientes de focos extraintestinales. Cuadro clínico: dolor abdominal difuso, fiebre, escalofríos, disminución de ruidos intestinales, Bloomberg positivo, leucocitosis. Diagnóstico: cuadro clínico en paciente cirrótico con ascitis o con empeoramiento de la función hepática o renal, encefalopatía hepática sin causa precipitante. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos la paracentesis diagnóstica, que se va a ver el trasudado con más de 250 células por milímetro cúbico, con predominio de los polimorfonucleares. Se realiza también cultivo de líquido ascítico positivo con Escherichia coli, Klebsiella y otros. Tratamiento con cefotaxima y ciprofloxacina. La insuficiencia renal se desarrolla en el 30 al 40% en la peritonitis bacteriana espontánea. El riesgo puede disminuir con una infusión de albúmina intravenosa. Profilaxis: norfloxacina de 400 mg día o ciprofloxacina dosis semanal de 750 mg día. Dosis única. Síndrome hepatorrenal. Esta es la insuficiencia renal funcional aguda en pacientes con daño hepático, ya sea agudo o crónico. Patogenia: reducción marcada del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es grave, rápida y progresiva de la insuficiencia renal con creatinemia de 2.5 mg por decilitro, que se alcanza en menos de 2 semanas. Es de peor pronóstico. Tipo 2, disminución de la función renal moderada, creatinina sérica menor de 2.5 mg por decilitro, no responde a diuréticos, tiene una supervivencia media de 6 meses. Cuadro clínico del síndrome hepatorrenal. Tenemos oliguria progresiva, menos de 500 ml en 24 horas, hipotensión. Criterios mayores. Tenemos la hepatopatía aguda o crónica, creatinina sérica mayor a 1.5 mg por decilitro, aclaramiento de creatinina en 24 horas, menos de 40 ml por minuto, descartar otra causa de insuficiencia renal, ausencia ecográfica de enfermedad renal crónica o uropatía obstructiva, no mejora la función renal, proteinuria menor a 500 mg día. Criterios menores: diuresis menor a 500 ml día, sodio urinario menos de 10 miliequivalentes por litro, osmolaridad urinaria mayor a osmolaridad plasmática, hematías en orina menos de 50 por campo, sodio plasmático menos de 130 miliequivalentes por litro. Tratamiento: no es específico. Se realiza con expansión del volumen, con sangre, plasma, albúmina o dextrano, vasodilatadores como la dopamina, vasoconstrictores como la terlipresina, hemodiálisis en casos especiales como previo a un trasplante hepático y por último el trasplante hepático. Carcinoma hepatocelular. En esta representa el 80 al 90% de todos los tumores hepáticos malignos. Se presenta sobre una cirrosis en un 90% de los casos. Los factores etiológicos son más importantes el virus de la hepatitis B, C y el alcoholismo. La detección precoz se da por ecografía abdominal, alfa-fetoproteína aumentada. La resonancia magnética con contraste es más sensible que la tomografía computarizada. El diagnóstico definitivo se da por punción y aspiración con aguja fina. Pronóstico. Clasificación de Okuda. Estadio 1. Tumor menos del 50% del volumen hepático, sin ascitis, bilirrubina inferior a 3 mg por decilitro, albúmina mayor a 3 gramos por decilitro. Tiene una supervivencia de media de 12 meses. Estadio 2, no se cumplen 1 o 2 de las características del estadio 1, con supervivencia de media de 3 meses. Estadio 3, no se cumplen 3 o 4 de las características del estadio 1, supervivencia media menor a 1 mes.
Tratamiento. Tumores pequeños y sin metástasis ni invasión. Se hace resección quirúrgica o trasplante hepático. Tumores únicos menos a 5 centímetros. Se realiza inyección intratumoral de alcohol etílico o con radiofrecuencia. Estadio intermedio. Tumores multinodulares sin invasión vascular ni extrahepática. Se hace quimioembolización transarterial. Estadio avanzado, tratamiento quimioterapéutico. Estadio terminal, con función hepática muy deteriorada, se realiza tratamiento sintomático. Cáncer de vesícula biliar. Es la quinta o el sexto lugar de neoplasias del aparato digestivo, especialmente el adenocarcinoma. Se da en mayores de 50 años, con 4 a 5 veces con mayor frecuencia en mujeres. En el 90% este cáncer se asocia a colelitiasis. La vesícula en porcelana o esclerotrófica se asocia en un 25% a cáncer de vesícula. Diagnóstico preoperatorio en menos del 20% de los casos. Síntomas de colicistitis crónica, 1/3 sin síntomas. En fase avanzada se presenta ictericia, masa palpable en el hipocondrio derecho. 50% con cáncer de vesícula avanzada mueren a los 3 meses. 10% sobreviven al año. Tratamiento: colecistectomía. Pancreatitis aguda. Es una enfermedad inflamatoria aguda del páncreas con compromiso de tejidos regionales o sistémicos. Esta enfermedad se caracteriza por dolor abdominal asociado a una elevación sanguínea y urinaria de enzimas pancreáticas. Etiología: litiasis biliar, el más frecuente, alcohol, un 30%, hipertrigliceridemia mayor a 1000 miligramos por decilitro, hiperparatiroidismo, factores obstructivos locales como divertículos duodenales, estenosis de la papila, cáncer de la cabeza del páncreas, quiste del colédoco, post-CEPRE, úlceras duodenal penetrada, fármacos como la aciatioprina, corticosteroides, tetraciclina, infecciones como parotiditis, hepatitis, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, trauma cesado del abdomen e idiopático. Fisiopatología. Tenemos los factores etiológicos que van a producir daño de la célula sinal pancreática. Esto va a activar a la tripsina. La tripsina activa a otras enzimas como la activación de la quinina calicreína, que produce edema, inflamación, activación de la quimiotripsina, que produce edema, daño vascular, activación de la elastasa, que produce daño vascular y hemorragia, activación de la fosfolipasa A, que produce coagulación y necrosis, activación de la lipasa, que produce necrosis grasa. En conjunto, en esta se produce autodigestión por enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas y activadas, que producen necrosis y daño vascular. Criterios de severidad. Atlanta. En esta tenemos 3. Para la pancreatitis leve, no hay falla de órganos, no hay complicaciones sistémicas ni locales. Para la pancreatitis moderadamente severa, se presenta falla de órganos que se resuelve en menos de 48 horas, presenta complicaciones locales o sistémicas. Para la pancreatitis severa, presenta falla de órganos persistente, como falla de un órgano o falla multiorgánica. La pancreatitis aguda puede ser leve o edematosa o puede ser grave necrohemorrágica. Cuadro clínico: dolor en el epigastrio con irradiación en hemicinturón a la espalda, severo, se acompaña de náuseas, vómitos gastrobiliares, taquicardia. En casos severos, en la pancreatitis grave o necrohemorrágica se presenta con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS. Se acompaña también de shock, taquicardia, hipotensión, arritmias, falla renal. Puede estar la taquipnea o hipoxia. Se presenta también fiebre moderada y también sepsis. Examen físico. Se presenta distensión abdominal, hipersensibilidad en el epigastrio, resistencia muscular, disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, fiebre, taquicardia, taquipnea, ictericia y signo de Cullen y signo de Gray-Turner. Fases de la evolución de la pancreatitis grave. Primero se produce una inflamación local y necrosis.
Posteriormente, una respuesta inflamatoria sistémica que lleva a una falla orgánica múltiple. Estudios de laboratorio. Específicos como la amilasa sérica y lipasa sérica. Inespecíficos como hemograma con BES, glicemia, TP elevada, creatinina, BUM, DHL, ionograma, lipidemia, prueba de función hepática, gasometría y proteína C reactiva. La radiografía simple de abdomen. Se ve en una pancreatitis el signo del colon cortado, el ilio paralítico. Ecografía. Esto se pide para verificar procesos inflamatorios del páncreas en colelitiasis, coledocolitiasis y para determinar los pseudoquistes. Se pide TAC de abdomen con contraste cuando el cuadro clínico, el laboratorio y la ecografía no son diagnósticos. Criterios clínicos de severidad. Tenemos los criterios de Ranson, criterios de Apache 2, Glasgow y BISAP. Clasificación tomográfica de severidad por la clasificación de Baltasar. Criterios de Ranson. Al ingreso. Edad mayor a 55 años, glóbulos blancos mayor a 16.000, glicemia mayor a 2 gramos por litro, GOT mayor a 250 unidades internacionales por litro, LDH mayor a 350. A las 48 horas se va a presentar caída del hematocrito mayor a 10 puntos porcentuales, alza del BUM mayor a 5 miligramos por decilitro, calcemia menos de 8 miligramos por decilitro, presión parcial del oxígeno menor de a 60, déficit de base menor a 4 miliequivalentes por litro, secuestro de volumen mayor a 6 litros. Se considera grave cuando tiene 3 o más criterios positivos. Criterios de Glasgow. Glóbulos blancos mayor a 15.000, glicemia mayor a 180, BUM mayor a 45, presión parcial de oxígeno menor a 60, calcio menor a 8, albúmina menor a 3.2, LDH mayor a 600, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa mayor a 200. Criterios de Apache. Cuando tiene 8 o más criterios de Apache, el paciente debe ser internado. Sistema VISA. En esta se ve el BUM mayor a 25 miligramos por decilitro, alteración de la conciencia, presencia de criterios de la SRIS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una edad mayor a 60 años, presencia de desame pleural en una radiografía de tórax. En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se va a ver la presencia de 2 o más de los siguientes criterios. 1. Frecuencia cardíaca mayor a 90, temperatura mayor a 38, frecuencia respiratoria mayor a 20, leucocitosis mayor a 12.000. Y si se presenta más de los 3 criterios mencionados, se va a denotar una pancreatitis severa. Clasificación de Baltasar en una tomografía axial computarizada. A. Páncreas normal. B. Solo agrandamiento pancreático con edema. C. Inflamación en páncreas y tejido graso peripancreático. D. Una acumulación peripancreática de líquido. E. 2 o más acumulaciones de líquido, incluyendo gas en el páncreas o la zona adyacente. Complicaciones locales de una pancreatitis aguda. Tenemos necrosis, acumulación de líquido pancreático como absceso pancreático y pseudoquistes, ascitis pancreática, fístula, oclusión, trombosis, ictericia obstructiva. Complicaciones sistémicas de la pancreatitis aguda. Tenemos pulmonares como desame pleural, atelectasia, absceso mediastínico, neumonitis, síndrome del diestrés respiratorio del adulto, shock hipovolémico urinogénico, insuficiencia renal aguda, hemorragias digestivas, necrosis grasa, diabetes, hipocalcemia, psicosis, embolia grasa, sepsis y coagulación intravascular diseminada. Tratamiento. Primero, calmar el dolor con analgésicos opiáceos no morfínicos. Tratar el ilio con sonda nasogástrica o nada por vía oral. Reposición de líquidos y electrolitos por catéter central. Antiácidos. Tratar el shock y la insuficiencia respiratoria. Suprimir la causa desencadenante. Tratar complicaciones.
La pancreatitis grave se trata en una UTI. Antibióticos en una pancreatitis aguda. Si esta presenta fiebre mayor a 38.5, distensión abdominal o masa palpable, glóbulos blancos mayor a 20.000, signo de necrosis determinado por TAC o PCR, se realiza aspiración percutánea dirigida. Para una necrosis estéril se utiliza un tratamiento médico y antibióticos profilácticos. Para una necrosis infectada se realiza cirugía y se utiliza antibióticos. Antibióticos en una pancreatitis aguda. Estos son los carbapenémicos como el imipenem, meropenem, ectapenem, quinolonas como la ciprofloxacina o oxfloxacina, cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o cefotaxina. El tratamiento quirúrgico se reserva para las complicaciones tardías o para modificar el curso de la pancreatitis aguda grave. Estas pueden estar indicadas en cirugía que suelen ser de abdomen agudo con hemorragia pancreática masiva, infección precoz de la necrosis, perforación intestinal, necrosis pancreática extensa de más del 50%, con persistencia de complicaciones sistémicas tras 3 o 5 días de realizar tratamiento intensivo. Pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria progresiva y reversible con fibrosis, distorsión estructural, pérdida del parénquima glandular que evoluciona a insuficiencia exócrina y endocrina del páncreas. Causas o etiologías. Se da por abuso del alcohol, que representa un 70%, y idiopática en un 20%. Cuadro clínico. En dos presentaciones más comunes. 1. Dolor en el abdomen superior irradiado a la espalda en un 66%, irradiado al hombro izquierdo en un 5% y empeora después de las comidas. 2. Pérdida de peso por poca ingesta, insuficiencia pancreática, mala absorción y se acompaña de diabetes mellitus. Evolución. Se encuentran 4 estadios evolutivos. 1. Estadio latente o subclínico con una evolución de 1 a 20 años, es asintomático. 2. Estadio precoz de 5 años que presenta periodos de dolor en la ecografía, TAC y CEPRE con alteraciones propias de pancreatitis crónica. Estadio 3 es un estadio tardío o de insuficiencia pancreática que se presenta con dolor persistente y esteatorrea. Estadio 4 o avanzado tiene mayor deterioro de la función pancreática con diabetes mellitus y desnutrición. Diagnóstico por historia clínica, laboratorio, donde se van a determinar amilasa y lipasa séricas normales o levemente aumentadas, tripsina sérica menor a 20 nanogramos por mililitro, aumento de la bilirrubina y fosfatasa alcalina, excreción de grasa fecal mayor a 7 gramos por día, test de la función pancreática con secretina o colecistoquinina y test de la elastasa fecal menor a 200 microgramos. Diagnóstico por TAC. Se van a ver calcificaciones, un ligero aumento focal del páncreas, atrofia o dilatación ductal y pseudoquistes. Esquema terapéutico básico del dolor con dieta fraccionada, no alcohol, no grasas, inhibición de la secreción del páncreas, analgésicos, tratamiento endoscópico y cirugía. Tratamiento médico con el objetivo de disminuir la presión pancreática. Se da supresión de la secreción pancreática, inhibidores de bomba de protones e inhibidores de los receptores H2. También se les da enzimas pancreáticas, descompresión ductal y corticoides en caso de que sea una pancreatitis autoinmune. Indicaciones quirúrgicas solamente se realizan cuando hay dolor abdominal refractario, estenosis del conducto pancreático, sospecha de lesión pancreática maligna y páncreas divisum. Cáncer de páncreas. Hay una mayor incidencia en varones a partir de los 60 años. Factores de riesgo: pancreatitis crónica, fumadores, diabéticos, alcohólicos, dieta rica en grasas y proteínas, exposición a agentes químicos, por ejemplo en fábricas de aluminio, detergentes, soldadura, petróleo y otros. Con mayor afectación en la cabeza del páncreas. Segundo, con afectación en el cuerpo y la cola. Y tercero, que afecta a toda la glándula. Cuadro clínico: es insidioso y lento, dolor persistente y sordo, especialmente si es cáncer en cuerpo y cola, ictericia obstructiva solamente en la cabeza del páncreas, signo de Courvoisier en el cáncer de páncreas,
pérdida de peso, masa abdominal, diarrea acolia, diabetes de instauración reciente, náuseas, vómitos, astenia, anorexia, tromboflebitis migratoria como el signo de Trousseau, trastornos psiquiátricos, hemorragia digestiva. Diagnóstico por ecografía abdominal, TAC, resonancia magnética, el CEPRE, donde se va a ver el signo del cañón de escopeta, ecoendoscopía, punción y aspiración con aguja fina, arteriografía selectiva. También vamos a ver determinar marcadores tumorales como la CEA o la CA19.9 y por último la laparoscopía para un estadio del tumor. Tratamiento y pronóstico. La mayoría se presenta en fases tardías con metástasis. Se puede realizar la cirugía de Whipple. Tiene una mortalidad elevada. Quimioterapia con mitomicina o 5-fluorouracilo. Tasa de sobrevida a 5 años es menos al 5%. Tratamiento paliativo en caso de ictericia, como endoprótesis, alivio del dolor con analgésicos y bloqueo en el plexo celíaco.